Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues efectivamente, a esta hora del mediodía, si están ustedes escuchando nuestra radio en directo, pues vamos a hablar con el doctor don Juan Bellón, que ya nos espera al otro lado del aparato telefónico. Doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿y por ahí cómo está la cosa? Aceptable dentro de la gravedad. Bueno, hoy íbamos a hablar sobre la celiaquía, porque son varios los días internacionales y demás que hay ahora, y este es uno de ellos. Pero antes de eso he visto en el Diario de Sevilla una información que dice que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta ha confirmado 5 nuevos casos de sarampión, por lo que se eleva a 77 el número total de contagios registrados en la comunidad desde el 1 de enero. Y ante esta situación, las autoridades instan a los ciudadanos que no estén vacunados a ponerse la vacuna correspondiente. Según el organismo público, la mayoría de personas afectadas por la enfermedad no había recibido la inmunización. Bueno, pues ¿esto qué nos quiere decir, doctor Bellón? Que hay gente que a lo mejor ha preferido, familias, no vacunar a sus hijos, o personas que en su día no se vacunaron por el motivo que fuera. En fin, podrá haber varias causas por las que no se esté vacunado, pero hay que tener cuidado con estas enfermedades que nos creemos que, bueno, no tienen importancia y ahora se ve que sí la tienen. Sí, hombre, yo recuerdo cuando yo era chico, lo habitual era, era que cuando había un caso de sarampión, pues se metía a todos los niños en la misma habitación a que todos lo cogieran y así salí de ese problema. El problema está en que se ha visto que el sarampión pues ya no es una enfermedad así de las características infantiles que no den más problemas. O sea, eso te puede provocar una, una encefalitis, una inflamación del cerebro y del eso que te pueda llegar a matar. Y también es un virus relativamente, digamos que es un virus lento que te puede hacer daño en la sustancia blanca del cerebro y te puede hacer, bueno, te puede dar problemas graves en la madurez. Más allá de las manchas esas que salen, ¿no? Sí, sí, más allá, mucho más allá de las manchas esas que salen. Las manchas que salen, bueno, pues son molestas, no solamente las manchas, sino es muy característico que tienen una conjuntivitis muy intensa, ¿no? Tienen los ojos muy colorados, y las manchas, pues son manchas rojitas, pero que son manchas, no son ronchitas, no son manchas, pero que se van de arriba a abajo, o sea, empiezan por la cabeza, digamos, y acaban en los pies, y entonces conforme van bajando, pues la parte de arriba, pues las manchas van confluyendo, van enrojeciendo, en vez de ser punto, en vez de ser manchitas, ya confluyen y se hacen todo uniforme, ¿no? Se hacen rojas todo uniforme. Yo no he visto un sarampión en mi vida, y ha sido de un vecino, ni siquiera fue en la Puebla. Uh-huh. Y recuerdo que cuando, o sea, lo vi y me pareció un sarampión, y digo, coño, esto es un sarampión, y bueno, ya no había nada que hacer, había que esperar. Y, y cuando fui a ver al día siguiente, pues ya tenía las lesiones en tronco, o sea, en el pecho y espalda, ya las tenía unidas, ya. Y como quería llevarle pues fotos a mis compañeros, que la mayoría pues tampoco habían visto sarampión, porque el sarampión, gracias a Dios y gracias a la vacunación sobre todo, pues prácticamente no se daba en España. Pues bueno, pues coño, si no lo ves, pues es más difícil de identificarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de ser muy, muy llamativa la conjuntivitis y las manchitas, ¿no? Pero bueno, y le tuve que hacer foto del culo. Y Uh-huh. ahí resulta que le pedí permiso y le digo, que esto se lo voy a enseñar a mi compañero". Y, total, da lo mismo. Y entonces es el culo más visto de toda Andalucía. Uh-huh. Porque la enfermedad, una vez que ya aparece,
¿Eso puede volver a aparecer después o ya el cuerpo se hace inmune o hay que vacunar a pesar de que haya aparecido? ¿Esto cómo va? Teóricamente el sarampión es una enfermedad que aparece una vez sola vez. Ujú, Una vez que ya tienes tus anticuerpos, lo que pasa es que como ahora los antivacunas están siendo cada vez más numerosos, pues resulta que nos estamos quedando con una población que está muy, que puede tener el sarampión con mucha frecuencia y de hecho, como tú has dicho, se están apareciendo demasiados casos, 77 casos, 77, ¿eh? ujú. En Andalucía de enero aquí, que es al fin y al cabo son 4 meses y medio, ¿eh? Y en mucha tela, o sea, eso y algunos con resultado de muerte, no es plan. Ujú. Bueno, ¿quién debe vacunarse de sarampión? Pues según la información, los niños no vacunados, los adultos jóvenes sin inmunización completa, las personas con contraindicaciones médicas y los individuos con fallos en la respuesta inmune. Esas son las Sí, o sea, bolsas de vacunación. evidentemente, o sea, los niños, hay un calendario de vacunaciones, es un calendario de vacunaciones muy claro, en los que los niños tienen que vacunarse, y entonces, pues hay que hacerlo, o sea, que vacunarse, porque yo no entiendo el problema de los antivacunas, no sigo sin entenderlo, o sea, dicen tienen que adquirir la inmunidad por sí mismos, ¿no? Bueno, por sí mismos no sé. Nosotros tenemos una inmunidad innata, ¿eh? Por ejemplo, si nos hacemos una herida, pues no hace falta probablemente llegar a hacer anticuerpos frente a las bacterias que nos las puedan llegar a infectar. Es una inmunidad innata de esos sitios donde el cuerpo reacciona directamente sin necesidad de poner en marcha toda la fábrica de anticuerpos, pero después tenemos la inmunidad adquirida y esa adquirida no se adquiere sola, o sea, se adquiere por estimulación, por un virus o por lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, eso hay que ponerlo en marcha y qué más da que sea por una vacuna que por una infección. Es mejor que sea por la vacuna que sabemos que, hombre, aunque en algunos casos una vacuna puede tener alguna complicación pequeña, Ujú. pero evidentemente va a tener muchísimas menos complicaciones que si te pilla el virus entero. No, o sea que el virus entero te puede matar y una vacuna es muy poco probable que te cause la misma reacción que un que el virus completo. Hombre, y además que esta no es una vacuna como por ejemplo la del COVID, que prácticamente se experimentó con nosotros porque la urgencia de que se crearan las vacunas y hay gente que piensa que tiene diversos síntomas después de haberse puesto la vacuna y que lo sigue arrastrando. Pero bueno, más allá de eso, este tipo de vacunas contra el sarampión, que son enfermedades que se detectaron hace muchísimo tiempo, está más que garantizado que no tienen ningún peligro para la salud, salvo excepciones que serán las mínimas como ha mencionado anteriormente. Claro, o sea, y esa cosa que dicen de que nos meten chips con la vacunación, yo digo, bueno, pues, vamos a ver, chips tan chicos, tan chicos, tan chicos, como para que en una jeringa no se vayan a ver, resulta un poco ridículo. Y por otra parte, ¿qué más chips queremos que el teléfono móvil Sí. que nos está siguiendo y nos está monitorizando a cada momento? O sea que resulta ridículo. O sea, hay que vacunarse porque las vacunas están haciendo que la población pues esté protegida de no morirse por determinadas enfermedades que siempre nos han parecido relativamente leves. Ujú. Bueno, pues dejamos el sarampión de lado. Si no se han vacunado, vacúnense. Y si no están sus hijos vacunados, vacúnenlos por lo que pueda pasar. No vaya a ser que después se lleven una sorpresa desagradable y ya no haya vuelta atrás. Bueno, el 16 de mayo, que es mañana, se celebra el Día Internacional del Celíaco. Así que yo creo que es un buen tema para hablar de él en la jornada de hoy. Y lo primero de todo, doctor Bellón, que es la celiaquía.
Bueno, la celiaquía, que bueno, que las primeras descripciones sobre celíacos se hicieron así por tipo de Jesucristo, en los siglos I y II, por un médico de Capadocia, pues, pues es una intolerancia a unas proteínas que se dan en algunos cereales. Las siglas son TAFC, para que nos acordamos, trigo, avena, y las otras dos son ay, ahora no me va a salir. La trigovena, bueno, y otras dos enfermedades. Básicamente, es el gluten el que te provoca, bueno, las dos de esas son la cebada y el centeno. Ah, Y también, evidentemente, la espelta, ¿no? Que son híbridos de esas proteínas, de esos cereales. Bueno, pues esa proteína, el gluten, pues tiene una fracción, una parte de ella, que es la gliadina, que es la que es más inmune, y, y puede hacer que en personas predispuestas, o sea, eso no puede ser cualquiera, tiene que ser una persona predispuesta, o sea, que tenga ese grado de reacción frente a una proteína que por lo demás en cualquier otra persona va a ser normal, pues reaccione y provoque una reacción inmune, como si fuera, como si no fuera nuestra, y reaccione con una reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria, no, que puede producir no solamente una enfermedad intestinal, que es lo que habitualmente se conocía, sino ahora se ve que es una enfermedad autoinmune, y provocar no solamente problemas a nivel del intestino, sino de muchos otros órganos. o sea que afecta al organismo de diferentes maneras. Sí, 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 enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, osteoporosis, hay muchas, o sea que muchos problemas por culpa de eso. Y hay veces que el problema también no da síntomas. Ujú. O sea que si bien es lo más frecuente, la celiaquía más llamativa, la que se da con una diarrea intensa o con un estreñimiento importante, o eso se dan sobre todo en los niños de menores de 2 años, ¿no? Porque ya, fíjate, hay personas que no se han diagnosticado hasta los 60 años incluso, y porque no tenían ningún síntoma así de, de los típicos que se sabía entonces de la malabsorción, de la diarrea crónica, la malnutrición y todo eso, ¿no? Son ya bastante excepcionales. Porque esto, doctor, ¿se nace con ello o se puede adquirir a lo largo de los años? Eso es adquirible, pero en personas susceptibles, Sí, bueno. ya que Pero no hay sabemos quién son cosas. susceptibles y quién no, ¿no? Exactamente, o sea, no se sabe la susceptibilidad, o sea, eso es como la fiebre reumática, ¿no? Que ahora hace muchísimo tiempo yo no veo ninguna fiebre reumática. La he visto porque he visto las consecuencias, ¿no? De personas que tenían valvulopatía, o sea, válvulas del corazón estropeadas por culpa de una enfermedad de esa, pero eso es la producción de un anticuerpo frente a una bacteria que en condiciones normales, pues mata la bacteria, en condiciones anormales mata la bacteria y además ataca la válvula. Pues en este caso es una proteína que no tiene por qué hacer ningún daño, pues resulta que provoca una reacción inflamatoria, que induce, o sea, muchos problemas no solamente en el intestino, sino en otras cosas, ¿no? O sea, síntomas no digestivos, ¿no? Que pueden, lo normal, sí, a bote pronto, pues mucho cansancio, mucho dolor de cabeza, pero puede también incluso síntomas, trastornos neurológicos, o sea, o psicológicos, como depresión, ansiedad, y después, pues, ¿qué te digo yo? Dolor de hueso, articulaciones, hormigueo.
hay tantas cosas, una anemia ferropénica que muchas veces en las mujeres pues se atribuye, porque son una anemia por falta de hierro, se atribuye a las pérdidas menstruales, y muchas veces no es así, ¿no? O sea, es una enfermedad que se le ha llamado también la enfermedad de las múltiples caras. Ah. ¿Es lo mismo celiaquía que sensibilidad al gluten que alergia al trigo? No, 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 no. Hay una cuestión, vamos a ver. La respuesta que produce la gliadina, o sea, el gluten, es una respuesta inflamatoria relativamente normal, es una respuesta inflamatoria de las que producen también las bacterias y eso. Las alergias no producen una reacción inflamatoria de ese tipo. La reacción inflamatoria de las alergias están producidas por unas células especiales para la alergia, ¿no? Y entonces, en este caso no es así. Esto no es una alergia, esto es una hipersensibilidad que provoca eso. Ujú, Entonces, no, no, no se trata con nada que tenga que ver con la alergia. ujú. ¿Es genética o no tiene nada que ver? Hombre, vamos a ver, cuando hay una familia, en la familia hay algún paciente, alguna persona que ha tenido o que tiene una celiaquía, pues más bien uno tiene que estudiarse entre las cosas porque puede ser una enfermedad que está ahí quiescente, que no tiene o que no da síntomas y sin embargo realmente te está haciendo daño porque sí, porque la tiene, porque y te puede hacer más daño en tu vaso sanguíneo y en todas esas cosas. Pero entonces, doctor, ¿esto cómo se diagnostica? Vamos a suponer que va a alguien, digo, ¿cómo se diagnostica? A alguien que no tenga síntomas, con una analítica de sangre para otra cosa o cómo. No, no, no. A ver, sin síntomas y con síntomas que no son los habituales digestivos. Ujú. ¿Entiendes? Ese es un problema. O sea, da tantos síntomas que casi a uno habría que no hacerle la autopsia, habría que abrir el y eso muchas veces por culpa de síntomas inespecíficos, pues al final se operan y se operan realmente o sea, porque vamos buscando cosas que no es, que, que, que no son. Habitualmente lo que se hacía hacer era una serología, pero una serología en la que medíamos pues sobre todo la antitransglutaminasa, que es una enzima, y entonces, pero es que hay muchísimos que no te dan eso, que no te dan ese anticuerpo. Por otra parte, o sea, habría que hacerte pues meterte el tubo, Ujú. ¿eh? De- y hacerte una biopsia de eso, porque para colmo, o sea, si bien lo habitual, como lo habitual, sobre todo antes, en las que ya están más vistas, en las que tienen sobre todo la antiglucosamina positiva, entonces las vellosidades intestinales son como una serie de pelillos que tiene el intestino para aumentar su superficie de absorción de nutrientes. O sea, cuanto más superficie tenga el intestino, mejor puede absorber todos los nutrientes que nosotros estamos comiendo. Bueno, pues esas vellosidades con una celiaquía florida, pues suele desaparecer, suele atrofiarse. Sin embargo, hay muchas veces, muchísimas, en las que ni siquiera se atrofia eso. Entonces hay que ver que por debajo de esas vellosidades, en la biopsia no haya también alteraciones de tipo inflamatorio por culpa de eso. Ujú. Es que estoy Y leyendo. claro, Sí, dígame, no sé, dígame. es que hacerle a todo el mundo un, meterle el tubo por todas partes no tiene sentido, ¿no? O sea, hay que tener un mínimo de, de, de intuición o de decir, Sospecha. bueno, pues exactamente es.
para hacer una cosa hombre, que no es agradable, ni es fácil, ni hay 500 aparatos disponibles, ¿no? Ujú. Es una enfermedad, Leo, totalmente infradiagnosticada. Dice que entre un 80 y un 85% de los celíacos no están diagnosticados, y los que sí lo están, pues está entre el 1 y el 2% de la población, es decir, entre 400, en España me refiero, 450.000 y 900.000 personas como máximo que están diagnosticados como celíacos. O sea, que no sé si es un 1%, un 2% de la población. A lo mejor se puede pensar que no es mucho. No sé cómo lo ve, pero si el otro dato, que entre el 80 y el 85% de los celíacos no esté diagnosticado, sí que es algo más alarmante por los problemas de salud que le pueda acarrear, como está contando, ¿no? Claro, claro, es que es una enfermedad absolutamente mm, mi- que mimetiza, o sea, se parece a cualquier otra, y entonces pues tú, a ver, a menos de que tengas los síntomas claros, no vas directamente al punto, ¿no? O sea, si te viene alguien con una anemia, pues una anemia ferropénica, pues, hombre, en principio, pues, si es una mujer o es un eso, pues tú te vas a lo más normal, ¿no? O sea, sean las pérdidas, y entonces tú ves que con el tratamiento pues va reaccionando bien, y entonces pues te quedas tranquilo en cuanto a eso, ¿eh? Pero cuando las cosas no van bien es cuando tú das otro paso más, que habitualmente cuando damos un paso, eso, o sea, nosotros, eh, tú en atención primaria, de eso te guías por los síntomas y por la frecuencia. O sea, si tú ves que alguien está estornudando y echando moco por la nariz, pues dices es un resfriado, ¿no? No piensas en que haya una alteración de la lámina cribosa que te comunica el cráneo y el cerebro con el eso, y realmente los moquillos que está echando sea líquido cefalorraquídeo, porque eso es algo tan infrecuente que no tiene sentido, ¿no? Ujú. Entonces, pues vamos dando pasos. Cuando tú ves que eso no reacciona como debe de reaccionar, pues entonces dices, bueno, pues entonces vamos a seguir, vamos a hacer otra prueba más, que probablemente las que habremos usado anteriormente sean pruebas que son bastante inocuas, bastante poco molestas y todo eso. Pero si hay que dar otro paso, pues damos al siguiente paso, que probablemente será más molesto, más de eso, de forma que al final intentemos llegar a diagnosticar todo lo que tenga el paciente, claro. Mm. ¿Existe Y cura? desde luego Sí. lo que hay diagnosticado son muy pocos, entre otras cosas, porque incluso hay muchos que son asintomáticos. Entonces, es que diagnosticar, vamos a ver, si bien se ha dicho siempre que el diagnóstico de persona sana es aquella que no ha ido nunca al médico, y esto casi nos da la razón, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver, tú incluso si no tienes nada, puedes tener una celiaquía. Entonces, ¿qué? Que tendríamos todos que hacer, que meternos el tubo para diagnosticar eso nada más, ¿entiendes? Ujú. Y como esas otras 100.000 enfermedades, entonces, bueno, pues es lo que hay. Claro. ¿Hay cura para la celiaquía o no? Solo se puede controlar. Sí, o sea, en principio cura no hay. Es lo que es, lo que va bien, debe ir bien perfectamente, es la absoluta abstinencia de gluten. Absoluta abstinencia de gluten es difícil, porque muchas veces alimentos ya envasados, cosas de ese tipo, llevan trazas de gluten. Si tú sales a comer fuera, es dificilísimo que no tenga que no Contaminación. comas algo de gluten, que Ujú. entonces no tengas ninguna contaminación, pero si lo intentas, hombre, a ver, es que incluso pequeñas trazas de gluten te pueden dar todo el cuadro, ¿me entiendes? O sea, que no es solamente cuando tú te hartas de pan de trigo, sino que cuando pequeñas trazas de cosas que hayan contaminado en otro alimento te pueden dar básicamente lo mismo. Pero vamos, con una dieta
buena, absolutamente exenta de gluten, pues lo lógico, y además comiendo siempre en casa, lo lógico es que la persona mejore totalmente. Sí, bueno, afortunadamente hoy cada vez hay más bares y restaurantes que sí tienen en las cartas los alérgenos y cómo lo trabajan y sí son muy cuidadosos en ese sentido. No todos, evidentemente, pero sí hay muchos que ya lo expresan en sus cartas para que la persona que sea celíaca, pues que sepa que allí puede ir a comer con total garantía. Eso es, sí, 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 eso y en los adultos, hombre, donde es más fácil de diagnosticarlo es en los niños, ¿no? En los lactantes, ¿no? Que, que, que incluso en los primeros 6 meses que prácticamente no está comiendo nada más que la leche de la madre, pues la gliadina que es no digerida, porque el problema es de la gliadina es que no se digiere ni en el estómago ni con los jugos pancreáticos, ¿me entiendes? Entonces, pues, si pasa a la leche materna, el niño es propenso, pues pueden aparecer síntomas digestivos, ¿no? De los típicos de la intolerancia a la alimentación, las náuseas, los vómitos, la caca con mucha grasa, ¿eh? Mm, cosas así, ¿no? O sea, que con la barriguita muy distendida, que pierda peso o que lo gane. Sin embargo, tú fíjate que en otras personas, pues realmente, en vez de perder peso, y en vez de tener diarrea, lo que tienen es un estreñimiento y además ganan peso, ¿entiendes? O sea que por eso te digo que la dichosa enfermedad es muy frecuente. Y entre las cosas que te pueden causar, y esa de la anemia que te he dicho, pues, ¿qué te digo yo? Pues una artritis, determinadas enfermedades de la piel, como es la dermatitis, una dermatitis específica. Eh, y, y después síntomas neurológicos, hay alteración algunas veces de las pruebas hepáticas, ¿eh? Pues todas esas te pueden hacer que el que nos den una pista de que la persona está teniendo algo que no está relacionado con la piel o con el hígado, sino con la absorción del intestino de una proteína que no debe haber. Doctor Bellón, en un minuto de reloj, que nos come el tiempo. ¿Hay investigaciones actuales que nos hagan ver que más pronto que tarde este problema se puede solucionar? ¿Hay avances recientes en el conocimiento de la celiaquía o todavía no? Pues yo que yo sepa, no. No. La persona que tiene eso ahora mismo no veo yo que tenga muchas posibilidades de más que eso, no comer, ¿eh? Y una vez que es diagnosticada, no comer de esa, ¿no? Porque a pesar de que bueno, hacemos incluso marcadores genéticos en el que por lo menos, pues, si, como se ha visto que la, la, la antigliadina, pues tampoco es muchas cosas muy exactas, pues se hacen también determinados marcadores como del tipo del HLA y cosas de esas. Bueno, pues aparte de eso, que yo sepa, no hay mucho, ¿no? La dermatitis que yo te había dicho antes, la dermatitis herpetiforme, que esa se da en los codos, en las manos algunas veces y todo eso. Bueno, pues doctor Bellón, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Vale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.